Vicariato Apostólico de Puerto Gaitán, conformado por el municipio de Puerto Gaitán Meta y por el municipio de Cumaribo, Vichada. Monseñor Raúl Alfonso Carrillo es el actual obispo. El vicariato cuenta con 30 sacerdotes diocesanos incardinados, uno de ellos del clero de Manizales, 2 del clero de Zipaquirá, uno se encuentra estudiando en Roma y uno en misión adyentes en Costa de Marfil, África. Hacen presencia 2 religiosos monfortianos. Solo se cuenta con un seminarista. Está conformado por 12 parroquias y una que fue cedida para ser administrada por la Arquidiócesis de Villavicencio. Se cuenta con 6 centros de misión. Entre sus luces se destaca la generosidad de los misioneros, credibilidad de la Iglesia y su actuación en el conflicto, la colaboración de los laicos, la paciencia y perseverancia de los sacerdotes en la misión. Algunas sombras: proliferación de denominaciones religiosas, las familias monoparentales, indiferencia religiosa, la población flotante y el difícil acceso a las zonas del vicariato. Los principales desafíos: la pastoral familiar, acompañamiento a comerciantes, migrantes, jóvenes e indígenas, la formación de los laicos y el acompañamiento a sacerdotes. Vicariato Apostólico de Trinidad. El Vicariato de Trinidad se encuentra ubicado en la zona nororiental de Colombia, abarcando gran parte de la llanura de Casanare. La atención pastoral del territorio está encomendada a los religiosos agustinos recoletos. Su obispo es Monseñor Héctor Javier Pizarro Acevedo. Cuenta con 7 parroquias. Hacen presencia las dominicas de la Presentación, las lauritas y las agustinas recoletas. Se cuenta con 3 sacerdotes en una experiencia pastoral fuera del territorio, lo que reduce el número de sacerdotes propios seculares a 4, 1 prestado de la diócesis de Yopal, 1 de los misioneros de Marian Hill y 6 de la Orden de Agustinos Recoletos. Entre sus luces se destaca la presencia de los religiosos que han orientado la pastoral, el liderazgo de la Iglesia en la región. Algunas sombras. Al pasar el tiempo, el incremento poblacional es alto, pero la piedad se ha convertido en una experiencia meramente emocional. El afán por la sacramentalización sin formación previa, el reducido número de feligreses en el área rural, la incidencia de la Iglesia en la educación, ya que se perdió el espacio que se tenía con la educación contratada, la falta de comunidades religiosas femeninas. Los principales desafíos: seguir fortaleciendo el hermanamiento misionero, el sincretismo y la indiferencia religiosa, las distancias entre los pueblos, ambiente hostil que se vive en la región, polarizaciones políticas, accesos a territorios impetuosos, la necesidad de formación de más agentes de pastoral autóctonos y la pastoral vocacional. Vicariato Apostólico de Tierra Adentro. Tierra Adentro está situado en el oriente caucano, en los límites del departamento del Huila, sobre el flanco derecho de la Cordillera Central. Toda la región es abrupta, con cañones y alturas que oscilan entre una altura de 5.750 metros sobre el nivel del mar en el Nevado del Huila hasta 1.200 metros sobre el nivel del mar en Itaibé. Por lo mismo, se encuentran en la región casi todos los climas, lo que permite el cultivo de productos muy diversos. La población es de unos 70.000 habitantes, de los cuales el 43% pertenecen a la etnia Nasa o Páez, el 52% son mestizos, mezcla de blancos y aborígenes, y el 5% son afrodescendientes. El desarrollo económico ha sido muy precario. La mayoría de los habitantes se dedican a la agricultura con poca tecnología. Su realidad es pluricultural.
Los Nasa o paeses tienen su propia lengua que lastimosamente se ha ido perdiendo por la influencia de la cultura occidental y el empleo del castellano. Su actual obispo es Monseñor Óscar Augusto Múnera Ochoa. Entre sus luces se destaca la acción de la Iglesia en el desarrollo de la región, en especial la educación. En la actualidad, cuenta con 15 sacerdotes incardinados, un diácono y 5 misioneros de la Congregación de la Misión. Hacen presencia las hermanas vicentinas o hijas de la caridad. La emisora Radio Escucha sirve como medio de evangelización en la región. Algunas sombras. Falta una formación permanente que fortalezca la fe de los fieles, ya que asisten a la Eucaristía, pero falta mayor compromiso en los procesos del vicariato. Se requiere estructurar la pastoral presbiteral, que asuma y dinamice la formación permanente. Es necesario dar impulso a la pastoral familiar, étnica, educativa, juvenil y de la salud. Se tienen muchas dificultades económicas para el sostenimiento de las parroquias. En el territorio aumenta la presencia de cultivos ilícitos y la minería ilegal. Ha comenzado a afectar la población. Se ha incrementado la drogadicción en niños y jóvenes, las problemáticas familiares y la presencia de grupos armados en la región. Principales desafíos. Seguir fortaleciendo la experiencia del hermanamiento misionero. Lograr la autosostenibilidad del vicariato y la generación de procesos de evangelización que involucren a sacerdotes, religiosos y laicos. Vicariato Apostólico de Mitú. Ubicado en el departamento del Vaupés, al suroccidente del país, en la Amazonía, conformado por 3 municipios, Carurú, Mitú y Taraira, y 3 áreas no municipalizadas, Pacoa, Papunahua y Yabaraté, con una extensión de 54.135 kilómetros cuadrados. El obispo actual es Monseñor Medardo de Jesús Henao del Río, misionero javeriano de Yarumal. Cuenta con 6 parroquias, 3 cuasiparroquias y un centro misional. Tiene 12 sacerdotes incardinados y 2 diáconos permanentes. Hacen presencia las hermanas misioneras de Santa Teresita. Se tiene un grupo de 20 aspirantes al diaconado permanente en comunidades indígenas. Se cuenta con 3 seminaristas y 3 en proceso de formación. Algunas luces. La presencia de comunidades indígenas con la riqueza cultural y étnica, además de los recursos naturales propios de la Amazonía. Algunas sombras. La geografía de la selva y las dificultades para llegar a los territorios. La pérdida de la identidad cultural de las comunidades indígenas, por lo cual se aunan esfuerzos por construir una iglesia con rostro indígena. Faltan estrategias con enfoque étnico para las iniciativas pastorales. Se ha perdido el sentido de la vida, por lo cual el índice de suicidio es alto. Principales desafíos. Construir en el Vaupés una iglesia con rostro indígena y corazón amazónico. Por lo tanto, se deben mejorar las condiciones de vida de los sacerdotes con un adecuado sostenimiento, inserción y acogida de la cultura del Vaupés. Organizar los círculos de la palabra, que son diálogos con las autoridades y sabedores tradicionales indígenas. Realizar la traducción de los textos bíblicos a lenguas propias de las etnias. Dar un acompañamiento continuo a los feligreses. Vicariato Apostólico de San Andrés y Providencia. Situado en el Mar Caribe, en territorio insular que conforma el departamento compuesto por islas, cayos e islotes, tiene como sede la isla de San Andrés, la principal isla del país. Cuenta con 11 parroquias y una cuasiparroquia. Tiene sacerdotes 8 incardinados, 4 diáconos permanentes. Hacen presencia comunidades religiosas de los hermanos menores capuchinos, terciarias capuchinas,
Guadalupanas de la Salle, Hermanas de la Anunciación y Hermanas de San Antonio de Padua. Cuenta con una extensión de 45.600 kilómetros cuadrados y su población está próxima a alcanzar los 100.000 habitantes, de los que 69.540 son católicos. El obispo actual es Monseñor Jaime Uriel Sanabria Arias. Algunas luces. La biodiversidad natural de la isla, la calidez de sus gentes. Proceso de consolidación. Se consolida la identidad de la iglesia particular. Tanto el clero, la vida consagrada, los grupos apostólicos y los laicos sienten una iglesia con identidad propia. Se cuenta con un proceso de pastoral que nos permite el compromiso de todos los involucrados en la obra evangelizadora, tanto en su diseño como en su ejecución. Los laicos se han consolidado en varios grupos y movimientos. Algunas sombras. La realidad religiosa es compleja porque el catolicismo es una minoría en la isla, ya que hay fuerte presencia de otras denominaciones religiosas. La situación social que viven los isleños, la falta de presencia estatal que atienda las necesidades de la población. Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, hay bastante dificultad, tanto económica, social y vocacional. El trabajo vocacional se viene realizando, pero no ha sido fácil, ya que faltan vocaciones nativas para atender a los raizales con una pastoral particular. Principales desafíos. La preparación de personal para el anuncio del Evangelio, el trabajo por las vocaciones nativas, la pastoral diversificada para atender a la población, la consolidación y organización de la curia episcopal. Se requiere de estructuras y personas especializadas para atender los diversos campos del servicio pastoral. Estructurar más sólidamente los 3 centros misioneros con sus lugares y las construcciones adecuadas. Se requiere visibilizar la obra, dimensión social de la evangelización y la adecuación de espacios y medios para la evangelización. Vicariato Apostólico de Guapi. Situado en el suroccidente del Cauca, bordeando la vertiente del Pacífico colombiano, poblado en su mayoría por grupos afrocolombianos y en menor proporción etnias indígenas, con una extensión de 11.232 kilómetros cuadrados. Su población es de 123.000 habitantes aproximadamente. Su obispo actual es Monseñor Carlos Alberto Correa Martínez. Cuenta con 17 sacerdotes incardinados, 3 franciscanos, un javeriano de Yarumal, 4 hermanas vicentinas, 2 hermanas de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón, 4 franciscanas de María Auxiliadora, 3 franciscanas misioneras de Jesús y María y 2 seminaristas, y a partir del 23 de julio con 2 diáconos. Luces. La presencia y credibilidad de la Iglesia Católica, la riqueza cultural y étnica de sus habitantes, la biodiversidad del territorio. Algunas sombras. La presencia del narcotráfico y grupos armados al margen de la ley, la falta de políticas estatales para atender a la población, la falta de empleo y oportunidades. Principales desafíos. La geografía, que aísla un poco a la población, ya que solo se accede por vía aérea o marítima. La preparación de evangelizadores para el territorio. Vicariato Apostólico de Leticia. Comprende casi todo el territorio del departamento del Amazonas, el cual está dividido en los municipios de Leticia y Puerto Nariño, y en las áreas no municipalizadas del Tarapacá, Pradera, Puerto Arica, Mirití, Paraná, Puerto Santander, Chorrera, El Encanto, Puerto Alegría, parte del Vicariato Apostólico de Puerto Leguízamo Solano, y La Victoria, con una extensión de 121.000 kilómetros cuadrados. Su obispo actual es Monseñor José de Jesús Quintero Díaz.
Está conformado por 11 parroquias. Cuenta con 3 sacerdotes incardinados, un diácono y 9 sacerdotes prestados. Hacen presencia algunas comunidades religiosas femeninas, las hermanas vicentinas y lauritas, y masculinas, misioneros de la Esperanza y capuchinos. El vicariato tiene ius commissionis con la diócesis de Santa Rosa de Osos. Algunas luces. Se cuenta con la presencia de varias etnias y comunidades de campesinos que viven en la región, además de la riqueza natural y cultural propia de la Amazonía. Algunas sombras. La presencia de grupos armados al margen de la ley, el narcotráfico y los desafíos de la realidad de fronteras que se comparte con los hermanos de Brasil y Perú. Principales desafíos. Se requiere trabajar por las vocaciones nativas y sacerdotes propios del vicariato. Se requiere continuar el trabajo pastoral con las etnias, ya que algunas de ellas van en aumento. Es necesario contar con laicos preparados que colaboren con la evangelización, ya que se tienen 8 centros misioneros para atender a la población. En la realidad social, se requiere acompañamiento con programas de vivienda y atención a la población migrante que vienen de otras regiones. El vicariato debe seguir trabajando para organizar una economía autosostenible para las parroquias y sacerdotes, ya que no se cuenta con los recursos propios para la obra de la evangelización. Vicariato Apostólico de Puerto Leguízamo y Solano. Ubicado en zona del Caquetá, Putumayo y Amazonas, con un territorio trifronterizo en límites con el Vicariato de San José del Perú y el Vicariato de San Miguel de Sucumbíos, en Ecuador, con una superficie de 64.912 kilómetros cuadrados y 46.350 habitantes, entre los que encontramos varios pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos y urbanos. Cuenta con 16 sacerdotes y 14 religiosas, 2 misioneras laicas de la Consolata y 2 seminaristas. Su actual obispo es Monseñor Joaquín Humberto Pinzón, misionero de la Consolata. Algunas sombras. Se han sentido los 3 momentos de conflicto, acuerdos de paz y post-acuerdos. Se tiene influencia de la minería ilegal y el narcotráfico con grupos al margen de la ley que buscan el control del territorio con situaciones de violencia, muerte, desplazamiento y pérdida de valores. Algunas luces. La presencia de la vida religiosa es un signo de esperanza en el territorio. El hermanamiento misionero con la provincia eclesiástica de Bucaramanga. En el momento, se cuenta con la presencia de 2 sacerdotes y 2 seminaristas en el vicariato, además de un sacerdote de Izminatadó. La provincia realiza una colecta anual para colaborar al vicariato. Se tiene un trabajo conjunto con el vicariato de San José del Amazonas de Perú y San Miguel de Sucumbíos en el Ecuador. Principales desafíos. Acompañamiento más cercano a las personas y a las comunidades. Elaboración del plan pastoral para caminar en una iglesia con rostro amazónico. Visibilizar los diversos rostros e iniciar la reflexión sobre las opciones misioneras que propuso el Sínodo de la Amazonía en la etapa de escucha. Se requiere un proceso formativo hacia la ministerialidad. Vicariato Apostólico de Puerto Carreño. Ocupa más de la mitad de la extensión territorial del Vichada, 57.000 kilómetros cuadrados. Es zona fronteriza con Venezuela. Tiene 7 parroquias, 4 de ellas ubicadas en Puerto Carreño, 2 en La Primavera y 1 en Santa Rosalía. Monseñor Raúl Alfonso Carrillo Martínez es el actual administrador apostólico. Tiene 7 sacerdotes incardinados, 1 que estudia en Roma y 2 fuera del vicariato. Hacen presencia 6 sacerdotes redentoristas con quien se tiene ius commissionis. La Arquidiócesis de Manizales
ha contribuido con el préstamo de algunos sacerdotes. Algunas luces. La credibilidad de la Iglesia Católica en el territorio a través de la pastoral social y la obra evangelizadora en las parroquias. Algunas sombras. La pobreza extrema de muchos habitantes, la migración de hermanos de Venezuela, la situación social por causa de la violencia y el abandono del Estado. Principales desafíos. Contar con hombres y mujeres misioneros, sacerdotes y religiosas nativos que entreguen su vida al servicio del Evangelio en tierras lejanas, donde la mayoría de su población son comunidades indígenas. Vicariato Apostólico de Inírida. Ubicado entre el departamento del Guainía y una pequeña parte del Vichada, el departamento del Guainía, más conocido como la Tierra de Muchas Aguas, está ubicado al suroriente de Colombia con más de 50.000 habitantes y posee 2 municipios, Inírida, que es la capital, y Barrancominas. La gran parte del territorio del departamento está constituido por resguardos indígenas. Monseñor Joselito Carreño Quiñones, de los misioneros javerianos de Yarumal, es el obispo actual. Cuenta con 6 sacerdotes incardinados y 3 seminaristas. Hacen presencia los hijos de la llama del amor de los Sagrados Corazones de Jesús, José y María, las misioneras de Santa Teresita, misioneras de la Madre Laura, las hijas de Nuestra Señora de la Misericordia, los misioneros javerianos de Yarumal, misioneros de la Esperanza, 3 seminaristas javerianos y 2 laicos misioneros. Algunas luces. 4 sacerdotes incardinados, la educación contratada con el departamento del Guainía. El vicariato es la segunda institución que genera mayor empleo en el departamento. El acompañamiento pastoral con 2 parroquias de Venezuela. La pastoral social es una fortaleza. La fundación del Colegio Monseñor Antonio Baiter Abud, con 250 estudiantes. La congregación naciente de la nueva comunidad religiosa Hijos de la Llama del Amor de los Sagrados Corazones de Jesús, José y María, desde el 2022. El equipo itinerante encargado de la visita pastoral de las comunidades más apartadas y el apoyo de la pastoral social de la provincia. Algunas sombras. La dificultad en el transporte para llegar a todos los rincones del territorio. Por las distancias, se hace difícil la comunicación con los agentes de pastoral. El costo que genera el vicariato es elevado en el área administrativa debido a la gran demanda de empleados. No se cuenta con el personal religioso suficiente para la atención pastoral. Las carencias económicas para sostener las parroquias, la corrupción administrativa del Estado, la presencia de grupos al margen de la ley por la minería ilegal. Los feligreses son solo el 20% de la población. La falta de conocimiento de la diversidad del lenguaje indígena para la atención de las comunidades. Principales desafíos. La falta de agentes pastorales, la promoción vocacional de la región, el autosostenimiento del vicariato, el aprendizaje de las diferentes lenguas que hacen parte de las comunidades que componen esta región.